Entonces, bueno, nuevamente agradecerles por el interés en el programa y vamos a hablar un poco de qué se trata el programa, de los aspectos generales, y la idea es que después podamos, ¿cierto?, tener una visión de ustedes o preguntas de ustedes o cualquier consulta o comentario que quieran hacer sobre el programa. Entonces, quería primero comentarles qué tipo de programa es este magíster, que es una cosa que siempre nos preguntan. Y les quería comentar que en general se habla de dos tipos de magísteres en nuestro país. Entonces, hay un magíster que es más profesional, ¿cierto?, que muchos lo conocen, que es un programa en que se actualizan conocimientos, particularmente en algo que tenga relevancia industrial, que sea algo que en ese minuto, ¿cierto?, del desarrollo industrial sea relevante de conocer, y va a haber mucha gente ahí que está interesada, ¿cierto?, en actualizar su conocimiento. Entonces, un magíster, ¿cierto?, que entrega un montón de conocimiento y que tiene una actividad, ¿cierto?, final, una tesina, ¿cierto?, un trabajo de recopilación. Por otro lado, están los magíster académicos, ¿cierto?, que por clasificación es al cual el magíster en Ciencia y la Ingeniería, Convención de Ingeniería Eléctrica pertenece, y que es un magíster de una profundización de conocimiento. Entonces, se separa un poco de los profesionales en el sentido de que el magíster busca formar en la persona, ¿cierto?, una capacidad que le permita realizar investigación en el ámbito general de la palabra, ¿cierto? Y se espera de que esa investigación termine tributando un producto de investigación. O sea, no tan solo que la formación diga que la persona es capaz de hacerlo, sino que finalmente eso resulte en una tesis y posteriormente en un artículo donde esa investigación, ¿cierto?, es analizada por pares y es validada de esa manera. Entonces, nuestro programa un poco está quizá un poco en el medio de estas dos cosas, porque nuestro programa sí tiene un fondo súper académico, en el sentido de que en este programa se enseña a las personas a investigar el método científico, la manera en cómo, por ejemplo, se busca en el estado del arte, ¿cierto?, en el mundo de la información relevante para una cosa en particular que nosotros vamos a investigar y que nos va a permitir llegar a una profundización mayor y sobre la cual nosotros vamos a poder plantear algo que no estaba antes, ¿sí? Esta obviamente no es una cuestión sumamente novedosa, pero tiene que ser al menos un poquito por sobre el estado del arte, en diferencia de lo que es un doctorado, que sí ya tiene que ser una contribución más maciza sobre el estado del arte. Pero el programa también tiene un poco de industria, porque la mayor parte de los proyectos, ¿cierto?, de los estudiantes están asociados también a otros proyectos que tienen una base muy tecnológica, y es un poco el sello de la universidad, es un sello, ¿cierto?, asociado al departamento de la universidad y que está relacionado con investigar, ¿cierto?, y buscar soluciones a problemas reales en la ingeniería. Entonces, esta es como nuestra declaración, lo que nosotros estamos haciendo y queremos seguir haciendo, que es un magíster evidentemente de característica académica, pero tiene estos elementos que permiten que la gente también llegue a solucionar cosas que están, ¿cierto?, de alguna manera relacionadas con la realidad. Ahora, ¿de qué manera se caracteriza un magíster? La caracterización, ¿cierto?, puede ser conceptual, puedo yo, ¿cierto?, hablar mucho sobre el tipo de objetivo que exista, ¿cierto?, el tipo de formación, pero finalmente lo que define un magíster es a lo que se dedican sus graduados. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos ver más o menos a qué se dedican los graduados del programa, en un periodo, ¿cierto?, que en este caso es 2014-2018. Entonces, si ustedes ven, hay un 40% acá que evidentemente sigue una corriente académica, prosiguió doctorado o bien se dedica a investigación o docencia en otra universidad, qué sé yo, en otro lugar. Pero fíjense que hay también un 40 y algo por ciento que se dedica a la actividad profesional. O sea, evidentemente que los proyectos en los que se desarrolló la persona que se graduó, ¿cierto?, le permitieron desarrollar alguna capacidad. Ahora, esa capacidad o ese desempeño profesional podría ser una actividad no necesariamente compleja.
pero también hemos tenido registro, ¿cierto?, de que de esas actividades profesionales, más o menos, como dice acá abajo, el 73% es una actividad que se podría caracterizar como compleja o de alta complejidad. No sé, personas que pueden trabajar, por ejemplo, hay un graduado que está trabajando en el aeropuerto, en una cosa ahí del control de los aviones. Hay otros, por ejemplo, yo soy especialista en sistemas eléctricos, que trabajan en el Coordinador Eléctrico Nacional, etcétera, pero siempre asociado a actividades o que son súper complejas, o bien que tienen un requerimiento de esta capacidad de que la gente pueda pensar, ¿cierto?, más allá de solamente ejecutar una tarea rutinaria, que es una cosa que a nosotros nos interesa mucho desarrollar en el graduado, porque le permite, obviamente, desarrollar esa creatividad o esa capacidad de salirse de la caja en un programa de doctorado, haciendo investigación en otra casa de estudios o en un centro de investigación, o bien desarrollando proyectos complejos, ¿cierto?, en la industria. Entonces, ese es un poco del barniz que tiene este magíster y que podría perfectamente diferenciarlo de otros similares en otras casas de estudio. Bueno, ¿cuál es la malla del magíster? ¿Cierto? La malla es una cuestión que define un programa de manera súper básica. Y bueno, nuestro programa es básicamente todo electivo. No hay solamente una parte de la malla que es obligatoria y que es la parte que ustedes pueden ver abajo, que corresponde a un curso, ¿cierto?, de metodología de la investigación, que en el fondo es para que nosotros podamos interiorizarnos en cómo escribir una investigación, cómo informar el conocimiento oral y escrito, y poder luego escribir, ¿cierto?, esto que nosotros vamos a investigar de manera apropiada para ser publicado. Después tenemos un proyecto de tesis, ¿cierto?, que es básicamente un pequeño paso intermedio en donde hay una comisión de expertos que define si acaso el problema que se va a tratar en la tesis es relevante o no, desde varios aspectos, y la tesis propiamente tal. Esta es la única parte del programa que es obligatoria, ¿cierto?, y no electiva. Todo el resto es selectivo. Por ejemplo, en este primer semestre hay 2 cursos que son generales, que en el fondo son cursos que le ofrecen a la persona, en este caso, profundizar un poquito más en algún aspecto matemático que haya que hacerlo, dependiendo del proyecto en el cual se va a desempeñar. Y después 3 cursos electivos que son, básicamente, ¿cierto?, para profundizar en la parte más técnica de los conocimientos. Y ahí, bueno, hay una serie de elementos que se pueden desarrollar. Obviamente todo esto está muy asociado a la tesis. El objeto principal, el ejercicio más importante del programa es aquel relacionado con la tesis, porque esa es, por así decirlo, la prueba de que ustedes, si es que están en el programa, terminan con esa capacidad que les va a dar, ¿cierto?, la posibilidad de desempeñarse en la industria haciendo alguna investigación, o en la academia haciendo alguna investigación, o desarrollando y resolviendo problemas complejos de la disciplina. Cosas importantes que uno tiene que fijarse cuando está mirando programas, ¿cierto? La tasa de graduación. O sea, ¿qué tantas personas que entran finalmente se gradúan? Y nosotros tenemos una tasa de graduación de cercana al 80%, que es relativamente buena en un programa de este tipo. Piensen ustedes que los programas de investigación como este son bien riesgosos en el sentido de que hay mucha gente que se queda en el camino porque, bueno, no logra llegar al producto final, etcétera, etcétera. Y lo otro importante es cuánto se demoran las personas en salir del programa. Y nosotros también tenemos un buen indicador, es casi perfecto, es 4 semestres el programa lo que dura, y la gente en promedio se demora 4 semestres. Entonces eso es muy importante, se gradúa mucha gente y se gradúa en un tiempo adecuado. Entonces hay muchos programas, ¿cierto?, que sobre todo en el nivel de posgrado, que a veces se dilatan mucho en que la gente se gradúe. Y esa es una cosa muy buena que yo quisiera destacar de este programa en particular. Bueno, otras características: el programa está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. Las personas, ¿cierto?, el claustro, que el claustro son las personas que en el fondo le dan el peso académico al programa, tienen bastante experiencia en la investigación. Ahí pueden ver ustedes más o menos las cifras relacionadas con los tipos de proyectos en los que participan las personas del claustro. No voy a decir el único magíster, pero es de los pocos magísteres que
como requisito de titulación, exige el sometimiento de un artículo científico a una revista o a una conferencia. Entonces, eso le da una seriedad a la formación, en el sentido de que no somos los mismos que estamos al interior del programa los que definimos la capacidad de la persona, sino que son pares externos, ¿cierto?, que evalúan estos trabajos y le dan la pertinencia y la aprobación de que sí son efectivamente resultados que van, aunque sea un poco, pero van por sobre el estado del arte, que finalmente hay una labor creativa, hay una labor de sobrepasar una pregunta que en algún sentido no ha sido respondida antes. Parte de nuestro éxito es que el programa ofrece a las personas un supervisor desde el inicio. En general, los programas, sobre todo de posgrado, hacen que el alumno navegue mucho tiempo en cursos y que esté ahí, y después de que apruebe algunos cursos, recién empieza este estudiante, ¿cierto?, a ver qué va a hacer en su tesis. El programa nuestro tiene mucho éxito porque hay un supervisor del inicio, y eso también es exigente para las personas que postulan, porque requiere de la persona que postula una claridad muy grande sobre lo que quiere hacer. Entonces, es muy común para nosotros incluso siendo candidatos muy buenos desde el punto de vista académico, si no tienen un proyecto o una visión clara de lo que quieren hacer, o no han conversado con una persona del claustro antes, ¿cierto?, de iniciar su proyecto, es poca la chance que tiene de entrar. Entonces, en general, las personas tienen muy claro lo que quieren hacer al principio, y la formación que reciben del programa, del punto de vista docente y de investigación, está muy centrada en conseguir ese objetivo. Y es por eso que la gente se demora lo que debiera demorarse en su programa de estudio. Lo otro que hemos estado explorando últimamente son posibilidades para personas que ejercen la profesión, que ya están tituladas y que obviamente trabajan. El programa es de característica diurna, no es un programa vespertino. Pero sin embargo, cuando el proyecto, ¿cierto?, que la persona persigue dentro del programa es de interés de la empresa en la cual se desarrolla, entonces siempre puede existir esta posibilidad de que la empresa le entregue algún permiso para que pueda estar en las clases, ¿cierto? Y la empresa en este caso, ¿cierto?, se le provee de una solución a un problema que le interesa. Entonces, esa modalidad la hemos estado explorando, y ya hay un par de titulados, ¿cierto?, que han logrado hacer esta dualidad, obviamente en cuanto a que su empleador también lo necesite. Es muy importante, han habido hartos postulantes en esta modalidad. En general les decimos al tiro que no se puede, excepto cuando el proyecto que desarrollan tiene alguna vinculación con su labor profesional, y su jefe o jefa en este caso les permite y le interesa que este proyecto se desarrolle. Y bueno, lo último es el arancel. Estos son los aranceles, ¿cierto? Es un arancel anual que está ahí de 2 millones y tanto, y una matrícula que se paga semestralmente, o sea, se paga 2 veces al año, de 124.500 pesos. El programa, además de eso, tiene un instrumento de articulación muy interesante que a nosotros nos gusta mucho. ¿Qué pasa? Que, la ingeniería de ejecución es una ingeniería donde el graduado, ¿cierto?, obtiene el título al final, y la licenciatura también. Por lo tanto, siendo la licenciatura un requisito natural para cualquier programa de magíster, la articulación entre ingeniería de ejecución y magíster es más bien secuencial, vale decir, tiene que terminar la persona la ingeniería de ejecución y después puede seguir con el magíster. La idea siempre de esto es que cuando una persona talentosa, ¿cierto?, que quiere progresar en su conocimiento y quiere llegar un poquito más lejos en su formación, puede conversar con un profesor, ¿cierto?, del departamento, e iniciar su formación prematuramente en el trabajo de titulación, y quizás ese trabajo de titulación ser un insumo inicial para su formación de magíster. Entonces, eso ha sido súper exitoso en algunos casos. Ahora, también está la posibilidad de articular la ingeniería civil y el magíster. Ahora, ¿en qué se basa esto? Como les mencionaba anteriormente, el requisito para poder ingresar al programa de magíster es tener la licenciatura.
Bueno, resulta que nuestros programas, ¿cierto?, de ingeniería civil le permiten o le otorgan, ¿cierto?, a la persona que está cursando el grado de licenciado al final del 8º semestre. En ese sentido, ¿cierto?, esta persona podría postular al magíster al final del nivel 8, acreditando, ¿cierto?, la licenciatura, y de esa manera poder, en los 2 años que siguen de carrera, ¿cierto?, hacer magíster e ingeniería al mismo tiempo. Y eso es posible, obviamente, para un grupo, ¿cierto?, de estudiantes más bien aventajados que pueden mantener, ¿cierto?, esa carga académica. Nosotros tenemos harta experiencia con eso y evidentemente que en el proceso de selección, cuando las personas quieren optar a la articulación, tenemos cómo diferenciar, ¿cierto?, qué alumno puede y qué alumno no puede. Pero esto es posible y ha ocurrido muchísimo y ha sido muy exitoso porque le permite a alumnos talentosos, por ejemplo, de alguna manera diferenciarse de la formación regular, de salir con el mismo título al final de su formación, sino que al mismo tiempo y en el mismo momento pueden salir con 2 títulos, el grado de ingeniero civil, el grado, perdón, de licenciado y el título de ingeniero civil, y además el grado de magíster. Y también está la posibilidad, ¿cierto?, que haya una articulación similar a la de ingeniería de ejecución, donde yo puedo, por ejemplo, cursar ingeniería civil hasta el nivel 10, ingresar al magíster en el nivel 10, titularme con un producto intermedio de la tesis de magíster y después de un año titularme de magíster. Esto es súper importante, siempre se lo digo a todas las personas interesadas, de que cuando la persona, ¿cierto?, tiene un currículum muy bueno, vale decir que ha cursado su carrera, no ha reprobado asignaturas y va muy bien, lo peor que puede hacer es generar esta titulación de ingeniería civil, no sé, un semestre o 2 después de lo que debiera hacerlo, porque eso daña mucho su ranking. Entonces, en general, cuando, no sé, alguien se decide a tomar el magíster no en el nivel, después del nivel 8, sino que en el nivel 10 o en otro momento, lo importante es que esa graduación ocurra de manera oportuna para que esos indicadores de ranking, ¿cierto?, y de promedio se sigan manteniendo. Entonces, esta modalidad, ¿cierto?, también es posible con la salvedad que les acabo de indicar. Bueno, este es el claustro del programa. Hay algunas caras nuevas, como ustedes pueden ver. Pero es un claustro, yo diría que bien numeroso. Están estas 3 áreas de investigación, así como la carrera de ingeniería civil, ¿cierto? El magíster también está separado en 3 áreas, que en el caso del magíster se llaman líneas de investigación, que son los sistemas de energía, los sistemas de telecomunicación y los sistemas de control automático. Entonces, si ustedes están interesados en ingresar al magíster, estas son las personas con las que ustedes pueden conversar para que ellos sean sus guías, y de esa manera tener un tema de investigación, como les decía yo del inicio. Respecto de las becas, ¿cierto?, que es una cosa que también interesa mucho. Internamente, la universidad ofrece un descuento de 50% a alumnos ex-USACH o ex-UT, lo que aplique. Descuento sí que no aplica a la matrícula, o sea, se aplica al arancel de 2 millones y fracción. Hay una beca de arancel que obviamente tiene algunas restricciones académicas. La persona tiene que tener más de un 5 de promedio y debe tener un ranking superior al 30%. En general, si supera eso, no voy a decir automático, pero es muy probable de que teniendo esos 2 indicadores, la persona pueda optar a la beca. Hay una beca de manutención, o sea, una beca en que se entrega dinero mensualmente, que tiene un monto que va variando, ¿cierto?, año a año, no es un monto fijo. Y está la beca de manutención Armando Quesada, que es una beca solo para estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que también es una beca de manutención y que también depende un poco del año el valor de esas becas. Pueden ustedes visitar esta página web, ¿cierto?, si es que tienen más dudas al respecto. Ahí aparecen los requisitos, pero es básicamente lo que les acabo de decir. También está la beca de Magíster Nacional, que evidentemente es una beca un poco más completa. Estos son valores, ¿cierto?, del año 2019, de la convocatoria para la beca 2020. Una manutención anual de ese valor
probablemente lo cambien, no sé si a la baja o lo suban, pero este es el valor del año 2019. Hay un pago de arancel de matrícula también para el caso de los que hayan sido favorecidos con la beca. Si es que las personas tienen hijos, ¿cierto? Hay también una asignación de manutención por cada uno de ellos. Cobertura de salud, ¿cierto? En el caso de que no la tengan. Y lo bueno es que ya tenemos, el programa estuvo acreditado un año, lleva acreditado, y en el proceso ya hay 2 personas que se adjudicaron esta beca en el periodo anterior. Así que ya poseemos alguna experiencia. En general nosotros asesoramos lo más que podemos a los alumnos para que postulen a la beca, y esperamos que este año podamos obtener más de 2 becas y sigamos incrementando nuestro éxito en tener alumnos becados desde esta beca del gobierno. Bueno, otra cosa que es importante es la internacionalización. Nosotros poseemos algunos instrumentos también entre internos y externos de internacionalización. Entre ellos está la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que es una organización de universidades públicas del Cono Sur, y que proveen, ¿cierto?, de un marco más general de cooperación entre las universidades, y ustedes pueden ver todos los rectores de las casas de estudio públicas que están asociadas a la UGM. El rector Solesi me parece que está por ahí, no estoy seguro. Pero esta organización, ¿cierto?, realiza regularmente, bueno, esa regularidad se ha cortado un poco con los temas que ustedes deben conocer de emergencia sanitaria, pero esta organización provee de fondos para intercambio de alumnos, pasantías de alumnos, provee fondos para asistencia a congresos, ¿cierto?, que se organizan en el seno de esta organización, y que este año íbamos, ¿cierto?, a tener la sede de este encuentro de jóvenes científicos del Cono Sur. Obviamente se va a realizar dependiendo de que existan las condiciones, este año no. Pero este es una instancia muy importante para nosotros, que nos permite darle a los estudiantes, ¿cierto?, la posibilidad de pasar un tiempo en otra institución, de que vean otra manera de otros países, ¿cierto?, otra manera de hacer academia, y eso es muy importante para la formación. También está la Alianza del Pacífico, que es más o menos lo mismo. La diferencia es que la Alianza del Pacífico son algunos países solamente, es Chile, Perú, Colombia y México, donde se puede también postular a fondos de transferencia de conocimiento, ¿cierto? Pasantías de estudiantes y de académicos, entre las universidades que estén adscritas a este convenio dentro de los países que les he mencionado. Como les digo, la internacionalización es como el último eslabón del desarrollo de un programa. Es la etapa final de madurez, cuando se puede desarrollar, ¿cierto?, una internacionalización robusta. Ya estamos en presencia de un programa que está llegando a un nivel mayor de madurez. Nosotros esperamos poder seguir incrementando este aspecto en el programa. Y bueno, otra cosa interesante que tenemos es un convenio de doble grado con la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Entonces, ¿de qué se trata un convenio de doble grado? Básicamente que ustedes pasan un tiempo en un país y en el otro, en una universidad y en la otra, realizan un solo trabajo de tesis y obtienen los grados en ambas instituciones. Vale decir, si ustedes se integraran, ¿cierto?, a este convenio, podrían graduarse en los 2 lados. Que eso es una cosa muy interesante, y también tiene que ver con ya la parte más madura, ¿cierto?, de desarrollo de un programa. Bueno, con esto termino. Son, ¿cierto?, las fechas más importantes dentro de nuestros procesos. Nuestras postulaciones terminan el 15 de septiembre, ahora pronto. María Soledad, ¿cierto?, les envió algo de información a una guía del postulante. Ahí aparece todo explicado de cómo en cada una de las modalidades que ofrecemos para entrar al programa, hacer el trámite, ¿cierto?, hacer la postulación online, qué cosas necesitan tener.
Y bueno, estamos haciendo la entrevista el día 16 y los resultados ya están el 17 y el semestre empieza el día 21. ¿Sí? Entonces, me gustaría ahora dejar la palabra a la audiencia si es que tiene alguna duda, consulta, y estamos felices, ¿cierto?, de responderlas todas. ¿Aló, profesor? Sí. Sí, solo tenemos una pregunta en el chat que la hace Octavia, y la pregunta es si se puede cursar el magíster alguien que tenga un título de otra especialidad de ingeniería, asumo, pero civil. No sé si Octavia quiere complementar la pregunta que hizo, le hizo hace un Sí, me ratito. gustaría eso. No, parece que no hay preguntas. Acá sí hay. Efraín Ibaceta pregunta si hay alguna guía para la postulación de convenio con la Universidad de Nottingham. Voy a responder a la primera pregunta, ¿sí? El programa está abierto a cualquier tipo de especialidad que esté relacionada de alguna manera con las líneas de investigación. En el fondo, lo más importante es ver las líneas de investigación de cada académico, qué cosas se están haciendo, ¿cierto? Y ver si es que acaso ese proyecto o esa inquietud se puede abordar de parte del programa. Nos ha pasado, no sé, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, una vez llegó un especialista, un candidato en este caso, de obras civiles, que estaba muy interesado en realizar un proyecto, pero lamentablemente nadie de los que conforman el claustro tenía esa especialidad. Entonces, no pudimos aceptarlo, a pesar de que era el top de su carrera, qué sé yo, tenía un promedio excelente. Nos ha pasado que hay otros especialistas, no sé, había una persona de física una vez que, claro, quería hacer una cuestión, pero súper eléctrica, y ahí no hubo problema en aceptarlo. Todo depende de lo que requiera o las cosas en que esté pensando el candidato o la candidata. Eso es como lo más importante. No obstante, no sé, pues el área disciplinar, por ejemplo, una persona de obras civiles, para continuar con el ejemplo, podría entrar al programa si estuviera interesada o interesado, por ejemplo, en la eficiencia energética de un edificio. Claro, eso tiene que ver con obras civiles, pero está asociado al área de sistema de energía. O no sé, una persona que quisiera estudiar el Big Data asociado a un edificio. Claro, eso podría estar alojado en el área de comunicaciones y perfectamente podría seguir estudios en el programa. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta. A mí me quedó clarísimo, así que creo que sí funciona. Y profesor, ¿hay más preguntas ahora? Le voy a dar dos, que siento que están como asociadas tal vez a la malla en general. Pasemos a la pregunta de primera Efraín primero, que estaba ahí. Sí. Que preguntó Esa por era el la que convenio. estaba pendiente, sí. Y tenemos otras más que están dejando en el chat, así que por favor. Sí, me gustaría al profesor Matías Díaz, si es que pudiera hablar del convenio, más en profundidad. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Entonces la pregunta, me perdí un poco, es de Efraín y es sobre... ¿Hay alguna guía para la postulación del convenio con la Universidad de Nottingham? O sea, como una guía de postulación no hemos generado todavía, pero el plan de trabajo está más o menos definido. La idea es que él o la postulante inicie esta aplicación al doble máster al inicio del programa, porque tiene que pasar un año en la universidad de destino y un año en la universidad de origen. Una cosa importante también mencionar es que el doble grado es bidireccional. Alumnos de Nottingham también pueden obtener el grado de máster de nuestra universidad, aunque entendiendo las diferencias entre una universidad sudamericana y una universidad inglesa, es más beneficio para nosotros. Dicho eso, la guía de postulación en realidad lo tenemos en stand-by por todo este tema de la pandemia, pero el procedimiento parte con una aplicación. La dirección del programa abre las postulaciones
a este programa, como cuerpo colegiado seleccionamos a los o las candidatas, se busca un supervisor en Inglaterra, se postula el programa, y la idea de este programa es cofinanciar, en realidad, esto siempre está pensado para que sea idealmente cubierto por becas, porque los posgrados, especialmente en Inglaterra, son súper caros, varias veces más caros que en Chile. Entonces, tenemos cubiertas algunas becas para iniciar el programa, y cuando esto ya esté en régimen permanente, por decirlo de alguna manera eléctrica, la idea es que se pueda usar la beca Chile Magíster de la NIT. Ese es más o menos el flujo del proceso. Pues nosotros firmamos este convenio el año pasado, y entre estallido social y el recorte de los presupuestos del Ministerio de Ciencia, este año lo tenemos un poquito en stand-by. Una cosa importante también mencionar es que la Universidad de Nottingham en el Reino Unido está entre las primeras universidades en ingeniería eléctrica y electrónica. Y eso es bien relevante porque en el Reino Unido está Harvard está en Estados Unidos, está Oxford, está Cambridge, está el Imperial College, está la Universidad de Edimburgo. Entonces hay universidades que son dentro de las top a nivel mundial. Si bien Nottingham como universidad no es tan conocida en todas las áreas, en ingeniería eléctrica es muy, muy buena. Creo que con eso le respondo a Frank. Súper, muchísimas gracias, profesor Matías. Llegaron hartas preguntas ahora, así que vamos a también a nombrarlas. Las que dijimos recién era que más ligadas como a la malla ya las líneas de investigación. Aarón Cruces pregunta qué temas se están trabajando en el área de sistemas de potencias, y Carlos, si los electivos están siempre disponibles o varían de semestre a semestre. Bueno, con respecto a las cosas que se hacen en el sistema eléctrico, creo que ahí podemos, entre yo y Matías, responder un poco. En el área de sistemas de energía, básicamente tenemos dos subáreas, que una es de sistemas eléctricos y otra es de electrónica de potencia. Entonces creo que por el área de sistemas eléctricos puedo responder yo, y por el área electrónica puede hacerlo Matías. En el área de sistemas eléctricos, bueno, está la investigación del profesor Verdejo, y el profesor Verdejo aborda problemas de estabilidad en sistemas eléctricos dentro del área de estabilidad de pequeñas señales. Es un área súper importante y que ve la estabilidad sistémica y la cohesión del sistema eléctrico en diversas condiciones, por ejemplo, la integración de renovables, de qué manera el sistema puede seguir funcionando. Esa es una de las partes o de los temas más importantes que ve el profesor Verdejo. Después, en esa área estoy yo, que también veo algo de estabilidad, quizás en otros aspectos. Bueno, voy a hablar unas cosas un poco técnicas, pero son relativas a lo que hacemos, pero también se refieren a la integración de energías renovables y de qué manera afectan la estabilidad del sistema en otros aspectos que no son exactamente la pequeña señal. También veo en este caso la estabilidad o el adecuamiento del sistema eléctrico desde el punto de vista económico, de qué manera la operación económica de un sistema eléctrico se ve afectada, cómo abordar esos problemas. También vemos cosas de nuevas formas o fuentes de energía, la costo-efectividad de hidrógeno, de paneles solares, de aplicaciones, qué sé yo, bombeo solar, hacemos algunos análisis de eso. Tarifas eléctricas también analizamos un poco de qué manera se pueden ir adaptando, todo en el contexto de la integración de energías sostenibles. ¿Qué otra cosa? Bueno, también tenemos una línea en Big Data, en de qué manera el Data Analytics puede ayudar a la toma de decisiones operativas en tiempo real, de qué manera la robustez del sistema eléctrico se puede ver mejorada con el uso de Data Analytics. Ahí hay también un par de personas, y hay algunos temas, ¿cierto?, que están medio en la frontera entre electrónica de potencia y sistema eléctrico, que tienen que ver con de qué manera la electrónica de potencia interactúa con los sistemas eléctricos a nivel sistémico, en cuanto a la estabilidad, en cuanto a una diversa variedad de fenómenos.
no quiero tomarme todo el tiempo, podría estar hablando todo el día de lo que uno hace, de los proyectos, así que quería dejarle la palabra a Matías para que hable un poco de lo que se hace en electrónica de potencia. Perfecto. Resumiendo, básicamente en el área de electrónica de potencia está Félix Rojas y estoy yo. Los dos tenemos líneas de investigación súper afines, trabajamos básicamente en los mismos proyectos. Y eso se podría definir como equipos tecnológicos que se utilizan para el manejo eficiente e inteligente de la energía, asociado principalmente a conversión de corriente alterna a corriente continua, o viceversa, o de corriente alterna a corriente alterna, con aplicaciones pensadas en accionamiento de motores eléctricos, por ejemplo. Yo en particular trabajo bastante con sistemas eólicos, electromovilidad, distribución, transformadores de estado sólido, sistemas de transmisión en corriente continua, puede ser un área, y en realidad las áreas son bien diversas, porque en muchos procesos industriales se requiere la conversión de energía de corriente alterna a corriente continua. Entonces, como centralizando, yo lo resumiría de esa manera. Distintos tipos de topologías o de estrategias de control, trabajamos bastante con control también, aplicados a conversión inteligente de energía eléctrica. Sí, solo agregar a eso que si es que tienen algún interés en particular, siempre lo mejor es enviarle un correo a la persona con la que quieren trabajar, y ahí puede haber una conversación un poquito más detallada de qué es lo que hace o qué temas de investigación generalmente, temas de investigación que están asociados a proyectos están disponibles para los estudiantes. Súper, gracias, profesores. ¿Siguen las preguntas? En ese caso también, complementar también a ambos profesores que la página del Magíster, que es magisterelectrica.usach.cl, pueden encontrar a todo el plantel actual de la unidad, en ese caso académica del Magíster. También pueden encontrar las líneas de investigación y como los avances que se hacen en relación tanto a beneficios, postulaciones y también noticias frente a convenios y a las formas de trabajar en verdad en este programa de posgrado. Hay más preguntas también. No sé si estamos bien en honor al tiempo, profesor. ¿Sí? Súper. En ese caso, Alex pregunta si un ingeniero en ejecución eléctrico de otra institución, de otra casa de estudios, en ejercicio laboral, puede postular al magíster. Desde luego que sí. Ahora, como les decía, las personas que están trabajando, que están activamente trabajando en horario diurno, tienen que tener como requisito principal una carta formal de su empleador que les diga que les va a permitir hacer las actividades que correspondan a la trayectoria curricular. Pero lo más importante es que el proyecto de tesis, que como les he mencionado es lo más importante del programa, tiene que tener una relación con lo que la persona está realizando en su trabajo. Me explico. Yo, no sé, puedo estar trabajando, no sé, en sistema eléctrico y yo puedo tener mucho interés en desarrollarme en el área de electrónica y telecomunicaciones. Probablemente no va a ser posible atender ese requerimiento porque eso va a necesitar mucho más tiempo. Y obviamente que las personas que están ejerciendo la profesión activamente no tienen la misma dedicación de tiempo que lo tendría un alumno que está a 100%. Entonces, son no muchos casos los que hemos podido atender en ese sentido, pero en general esa ha sido la tendencia, de que la persona trae un problema, en general eso pasa, trae un problema que le interesa desarrollar y que el magíster le permite poder abordar, ¿cierto? Y ese problema obviamente al empleador le interesa, entonces hay una conjunción ahí de cosas que hacen fluida la relación entre el tiempo que tiene el estudiante, el tiempo que tiene que dedicarle a la profesión y que esas cosas puedan estar conjugadas para que se pueda finalmente terminar el programa. Nos pasó al inicio que varias personas que sí, no sé, hicimos varias pruebas.
no todas resultaron, como ustedes vieron, 80% en la cantidad, el porcentaje de éxito en el programa, y parte de eso fue estas personas que nosotros hicimos como un experimento y resultó que, claro, pues al final el área en el que se estaban desarrollando era muy lejana, o el empleador con el que ellos trabajaban no tenía un interés mayor sobre la formación, y más o menos esos son los aspectos importantes, si es que uno, ejerciendo la profesión, quiere seguir este programa. Súper, muchas gracias, profesor. Y de pasada, también era la misma pregunta que hizo Alex Soto sobre las facilidades para las personas que también se encuentran trabajando. También nos han preguntado bastante el tema de cómo se va a desarrollar el programa considerando la situación sanitaria, porque hay preguntas de personas de región que les gustaría asistir al programa. Sabemos que actualmente estamos como universidad y como casa de estudio en el fondo haciendo esta educación a distancia por estos medios que son Zoom, algunos profesores por Meet, o como le acomoda en general, pero si pudiesen como aclarar un poquito esta incertidumbre frente a las personas también de región que les gustaría participar del programa a modo general. Bueno, el tema sanitario obviamente es una cuestión ya que escapa a lo que yo pueda decidir o a lo que yo les pueda comentar. No sé, a mí me encantaría poder darle una respuesta a eso. Pero nosotros estamos sujetos a la regulación de la universidad y en particular a aquella de la Vicerrectoría de Posgrado. Entonces, no tenemos todavía un planteamiento concreto sobre si es que, no sé, pues, en el largo plazo vamos a poder ofrecer una formación a distancia. Ahora, si me apuran un poco, hay proyectos de investigación que por su naturaleza deben desarrollarse físicamente en los laboratorios. Nosotros, como les mencionaba al principio, y sobre todo, por ejemplo, disciplinas como telecomunicaciones, robótica, electrónica de potencia, requieren de utilizar equipos que por su naturaleza están en la universidad. Entonces, hay, pienso yo, proyectos que podríamos nosotros pensar en desarrollar en una alternativa a distancia, hay otros que probablemente no, pero la respuesta oficial es que no tenemos certeza todavía si es que esta situación va finalmente a transformar la manera en que desarrollamos el programa o no. La verdad es que lamentablemente no puedo yo a esta altura dar una respuesta a eso, pero apenas tengamos claridad sobre eso, es evidente que lo vamos a informar, ¿cierto?, en la página y en los canales en que ustedes mismos se han enterado de esta charla. Súper, muchas gracias, profesor, porque también es importante aclarar también la circunstancia que vive la universidad, que evidentemente no depende solo del programa, sino de todas las unidades también que son parte de la universidad. También tenemos otra pregunta que es de Alexander Rojas, y también la hizo otra persona, que si es posible postular a la beca con calificación inferior a nota 5. No se puede postular a la beca con calificación menor a 5. Eso es es una instrucción reciente que ha surgido. O sea, estaba, cierto, la prerrogativa como tácita, pero ahora se hizo literal, se hizo, está dentro de las bases. Súper, sí, se entiende que son los requisitos como básicos para poder como acceder también como en todas las postulaciones que hay de este tipo. Y profesor, ya temas como mucho más puntuales, me pregunta varias gente sobre algunos temas o líneas de investigación que se pueden desarrollar como trabajo final de esta investigación, de esta tesis. Preguntan si el análisis dinámico de sistemas de potencia se puede desarrollar un tema en ese ámbito en el programa. Desde luego, o sea, está el profesor Verdejo que aborda esos problemas desde una perspectiva, estoy yo que lo abordo desde otra, está Félix y Matías que lo abordan desde la electrónica. Es cosa de que no sé quién hizo la pregunta, pero si tiene interés en eso, lo que yo les recomiendo a todos los estudiantes, conversen con los profes, y no conversen solo con uno, conversen ojalá con todos los profes que pudieran estar en el ámbito del proyecto que quieren desarrollar, y mientras más lo conversen, y mientras más estén seguros de que eso es lo que quieren hacer, la entrevista a la que se enfrentan en la admisión les va a resultar más fácil de abordar con esa seguridad que van a tener de que lo que van a hacer les interesa en la realidad. Entonces, invito a toda la gente que tiene interés en alguna cosa en particular, pueden contactarme a mí, y si tienen, no sé, pues yo les puedo decir, oye, es que yo quiero hacer, no sé,
trabajar con microprocesadores para accionar un robot. Yo les voy a decir quién en el programa hace eso. O si quieren, no sé, trabajar con, oye, yo quiero estudiar el 5G. Mira, esta es la persona más cercana a 5G y está trabajando en esto. Esa es mi labor como director, poder indicarle a las personas cuáles son las líneas de investigación, y ahí ustedes pueden hablar con esa persona directamente, que es lo que, por la especificidad de lo que estoy escuchando, se requiere. Súper, profesor. Hay hartas preguntas del mismo tipo. Voy a tomar también, en honor también al tiempo y a las otras preguntas que hay, la recomendación que acaba de dar usted, y yo acabo en el chat de dejar la página web del Magíster, donde pueden encontrar, como dijimos recién, el contacto del profesor Héctor Chávez, el contacto de los demás también académicos que son parte como del programa, para que en ese caso puedan puedan resolver las dudas que tengan y que puedan postular, porque se repite la misma pregunta en áreas de control automático, en áreas de electrónica, por lo tanto creo que también es una buena forma de orientar. Y profesor, para seguir, Jimmy pregunta si alguien que cursa prosecución de estudios en ejecución eléctrica puede postular al programa de magíster. Desde luego, la diferencia está en la prosecución, si es civil o es magíster, si es civil o es ejecución. En el caso de ejecución, por la naturaleza de la carrera, hay que esperar a terminar ejecución, porque ahí cuando uno termina recibe el título de ingeniero de ejecución y el grado de licenciado, y ese es el requisito de titulación, o sea, de entrada, perdón, al programa. En el caso de los alumnos que estén en prosecución civil, es igual que los que están en civil diurno, tienen que llegar hasta el grado de licenciado y con eso pueden postular sin problema. Tenemos alumnos que estando en la prosecución de civil están haciendo articulación en magíster. Muchas gracias, profesor. Esperamos que a Jimmy le haya quedado también clara la pregunta. También Abraham pregunta si se tiene que hacer algún curso de inglés. No me queda claro si la pregunta es si hay que entrar con un inglés o hay un curso de inglés dentro del programa, pero también entendemos que a nivel como de investigación y del área, también es súper importante manejar el idioma. Por lo tanto, no sé si tal vez alguna recomendación, algún aspecto básico que se necesite, si nos pudiese aclarar. O sea, eso tiene dos respuestas. Una es la opinión que yo tengo sobre el tema y lo que regulatoriamente tiene que ocurrir. Lo que yo opino del tema es que a todo nivel, no estoy hablando solamente de magíster, el tema del inglés es prioritario. O sea, a mí me ha tocado ver gente muy entristecida de nuestra casa de estudio, de que en presencia de otros profesionales que no son tan destacados como ellos, pierden oportunidades, no sé, de irse al extranjero, llega un proceso nuevo y viene una persona que no es de habla española y tienen que interactuar con esa persona, y que finalmente por la barrera del inglés han perdido oportunidades muy relevantes. Entonces, más allá de que sea importante para el programa, es muy importante para la formación profesional de un ingeniero o de una ingeniera. Ahora, respecto al programa, también es muy importante formarse en inglés, porque la mayor parte de la información del mundo está en inglés. La mayor parte de las oportunidades de desarrollo, no sé, oye, me gustó la investigación, me quiero hacer un doctorado, tienen que saber inglés. Respecto del programa, en cuanto a lo regulatorio, sí hay un requerimiento mínimo de inglés. Ese requerimiento se puede saltar con una prueba que se da, o bien si esa prueba no es satisfactoria, hay 4 niveles de inglés que ofrece la Facultad de Humanidades específicamente para los estudiantes de posgrado. Así que eso es como me quedaría yo con lo primero que dije, que, escucha, si tienen la oportunidad de aprender inglés, háganlo lo antes posible en la carrera en que estén, les va a servir, si son ingenieros eléctricos o ingenieras eléctricas. Súper, muchas gracias, profesor. Y acá en las últimas preguntas, Álvaro Acuña consulta que su situación actual es que no conoce a ningún profesor del magíster, asumo que también de manera como personal o presencial, que cómo lo puede hacer con respecto a las cartas de recomendación y a poder como seleccionar algún o conversar con algún profesor o profesora que sea profesor guía del magíster, porque salió de la universidad hace aproximadamente 2 años. Mira, lo más importante es que haya interés en alguna cosa en particular.
sobre todo hay muchas personas que llegan, quiero estudiar el magíster. Y ya, pero ¿qué te gustaría hacer? Esa pregunta es muy puntual y muy importante de saberlo. Cuando yo tengo claridad sobre lo que quiero hacer, oye, quiero dedicarme al 5G, quiero estudiar Big Data, quiero, no sé, estudiar el mecanismo de accionamiento de una turbina eólica, me pueden escribir, profesor, hola, soy tal persona, me gustaría trabajar en esto. Y yo con esa información, no necesariamente tan detallada, puedo derivarlo al especialista que entrega ese conocimiento y que puede tomar y abordar ese proyecto. Entonces, bueno, para todos los que han preguntado eso, me pueden escribir a mí y yo les puedo decir después quiénes son los especialistas que trabajan esos temas, para que puedan tener, no sé, pues si van a preguntar algo que yo no tengo idea, obviamente no les voy a poder ayudar, pero sí sé quién los trabaja a ese nivel de especificidad. Súper, gracias profesor. Bueno, para continuar también, bueno, esta pregunta la hace Sergio Cordero, está ligada al área de telecomunicaciones, y también creo que también aplica para las otras áreas también, que tiene que ver si existe alguna interacción con los fabricantes o marcas o empresas, o en realidad alguna interacción con la industria para poder como apoyar estos proyectos asociados. Sí, bueno, hay varias instancias de relación con la industria. La primera es la que ya, bueno, la menciono porque ya la habíamos tratado, y que son estas memorias que ocurren entre personas que son, que están trabajando, que están ejerciendo la profesión y que quieren perfeccionarse, pero no tan solo en conocimiento, sino que quieren ganar formación como investigadores. No investigadores, ¿cierto?, para ir a no sé, como uno siempre piensa que son los investigadores que están ahí sentados en la biblioteca buscando cosas, sino que trabajar en la investigación aplicada. Eso es como la primera cosa. Lo segundo es que cada profesor, dependiendo de su línea de investigación, tiene proyectos que son de naturaleza más básica o más aplicados. Y dentro de esas temáticas hay proyectos que son sumamente aplicados y que llegan a proyectos que son financiados por la Corfo. La Corfo es una organización que depende del Ministerio de Economía, por lo tanto, obviamente, no es investigación, es un proyecto que por su naturaleza de innovación tecnológica requiere investigación, pero que está asociado directamente con un requerimiento de una empresa en particular. ¿Sí? Entonces hay proyectos que por su naturaleza son, y hay un abanico de cosas ahí dependiendo de cada supervisor, que pueden estar relacionados en mayor o menor medida con la industria. Hay otros proyectos, por ejemplo, que están relacionados con el trabajo en una comunidad, por ejemplo, ayudar, qué sé yo, que ese es el otro espectro que hay, necesidades energéticas en una comunidad, oye, investiguemos esto para ver qué pasa. Hay una diversa, no tan solo de relación con la industria, sino que con la relación con el medio y de qué manera el conocimiento del programa, porque es una de los, si ustedes ven en la página web ahí, es uno de los objetivos del programa, de ofrecerle soluciones como a la sociedad, no tan solo a la empresa privada. Pero siendo puntual con eso, sí hay proyectos, insisto, cada persona tiene, dependiendo de sus intereses, comunicarse con los supervisores. Ahora, con respecto a lo otro, que tiene que ver, si mal no recuerdo, que tiene que ver con no me conoce ningún profe y quiero recomendaciones, no necesariamente tiene que ser un profesor el que recomienda. Puede ser un profesional. En general, una buena recomendación es aquella que da una persona que aún no lo conoce en alguna actividad. Les voy a dar un ejemplo súper burdo. Yo puedo conseguirme una carta firmada por Michelle Bachelet, o no sé, por quien sea, por el Papa. Pero si yo no demuestro que hubo una relación concreta entre esas dos personas, es una mala carta. Entonces, puede ser mejor, oye, me recomendó, no sé, trabajé en una práctica con alguien, o le hice algo a alguien y esa persona quedó satisfecha con mi trabajo, y esa observación sobre mi trabajo expuesta en una carta es mucho mejor que aquella de un mega súper famoso X, que uno con la experiencia que tiene ya sabe que son cartas que están armadas, ¿no? Que no hay una relación como, oye, ¿y dónde conociste tú al Papa? Ah, no, es que fui al Vaticano y me vio. Es como, ¿sí? Entonces, no tan solo son profesores los que
pueden recomendar a un estudiante. Puede ser cualquier profesional que esté relacionado con la actividad que se quiere desarrollar en el programa. Súper, se entiende claramente, profesor, como la utilidad también que tiene que tener y la validez también que tiene que tener los documentos también que se presenten en ese caso, para Sí. respaldar a la y los estudiantes. Unas preguntas más, referido como a las becas, porque la otra pregunta también la puedo responder, que Sebastián Vázquez pregunta que cuántas becas de arancel son las que se dan semestralmente y cómo también se puede conocer el ranking respecto a su generación. Yo eso tengo entendido que tiene que ver con el registro curricular también del lugar donde estudió, ahí se solicita esa información. Pero si el profesor podría como contarnos el tema de las becas, sería ideal. Sí, yo no tengo información, para ser preciso, de cuántas becas se asignan internamente, pero en general, no sé si es por un tema de volumen de postulantes, pero en general las personas que postulan con los requisitos que se informaron ahí de 5 y ranking mayor que 30%, en general no hemos tenido rechazos sobre esas postulaciones. Quizás por la cantidad de gente. Tienen que pensar ustedes que estas becas son no del programa de magíster, son becas para los programas de magíster de la universidad. Por lo tanto, ahí cómo la vicerrectoría de posgrado tiene cuotas o las reparte, lo desconozco, ¿sí? Entonces, la verdad es que lo que les puedo comentar es que las personas que cumplen el requisito han sido históricamente todas becadas. No sé cuál era la otra pregunta. Lo de registro. Recientemente tuvimos nosotros unos talleres con registro curricular en los cuales ellos ya conocen esta cosa de tener un ranking de licenciatura que parece medio extraño. Pero sobre todo para las personas que están cursando la carrera de Ingeniería Civil y que tienen interés en proseguir la articulación con magíster, el registro curricular ya conoce de esto y ellos sí entregan un certificado de notas y de ranking relativo a la licenciatura. Prueba de esto son las personas que se ganaron la beca de ANID el año pasado. Ambos dos son estudiantes articulados y lograron conseguir ese documento por medio de registro curricular. Súper, y profesor, se entiende que también este ranking de notas contempla las notas de todos los años de la carrera en el fondo. Efectivamente. De todos los años de la carrera, tanto si son estudiantes en el caso que quieran hacer la articulación o son egresados de nuestra universidad, o de otra universidad. De los 6 años y de prosecución de los años que cursaron en el fondo, también para responder una pregunta. Súper, a mí me quedó clarísimo también. Profesor, y respecto como a las postulaciones para el programa que empiezan ahora, me preguntan también dos personas, preguntan si respecto como si va a haber alguna extensión de plazo, respecto como a los cierres tardíos también de semestre debido a la contingencia, como para también hacer un contexto frente a también la demora que hay también en solicitar la documentación por el contexto. Si pudiese también de nuevo nombrar un poco las fechas y eso para tenerlo claro. Bueno, las fechas que informé en la presentación y que están en la guía del postulante son las oficiales. No obstante eso, nosotros como comité de programa, y evidentemente en vista de que hay personas que quieren entrar al programa, pero que van a conseguir el grado por el atraso, ¿cierto?, que ha ocurrido, posterior a la fecha en que termina el programa, solicitamos formalmente a la vicerrectoría si es que pudiese haber un tratamiento especial de esto. Nos han respondido que lo van a pensar y no hemos tenido respuesta aún, así es que no... Lamentablemente no puedo dar una respuesta concreta en eso en particular, pero sí es de nuestro interés que eso ocurra, pero no está dentro de nuestras manos. Ok. Y profesor, la admisión al magíster, ¿quién la decide? ¿La decide solo el claustro? ¿Depende de la facultad, algunos estamentos de la universidad? La admisión es un proceso que está claramente especificado en el reglamento. Ahí ustedes, si se meten al programa, a la página web del programa, perdón, aparece un link ahí con las normas internas y el plan de estudio. En las normas internas está establecido. Ahora, el proceso comienza con la postulación, tienes que cumplir, ¿cierto?, con los requisitos de postulación básicos, tener licenciatura, las notas, etcétera, etcétera. Cuando se cumple con esos requisitos, el comité en este caso, que es el profesor Díaz, el profesor
Pablo Adasme y el profesor John Kern, y obviamente yo quien les habla, se reúnen y se genera una entrevista con el estudiante o la estudiante. Entonces, en esa entrevista se genera una evaluación numérica. Tampoco es una cosa que cada uno de nosotros opine si le gusta o no, sino que hay una rúbrica de evaluación en la cual cada cosa que la persona que postula haya hecho en su formación tiene un valor. Entonces, no sé, ¿qué cosas se evalúan? Si la persona ejerció la profesión, ¿cuánto tiempo? Si la persona ejerció como ayudante, ¿cuántas veces? Si hubo prácticas profesionales, si hubo asistencia a reuniones científicas, si por ahí hubo participación en proyectos de investigación, si hubo participación o autoría de trabajos de investigación publicados en alguna base en particular. Y lo más importante, diría yo, es la entrevista. Nosotros como comité tenemos harta experiencia en hacer preguntas, ¿cierto? Y en determinar si los objetivos de la persona, o la motivación, o la cantidad de tiempo que va a dedicar al programa, o la profundidad que quiere lograr son adecuadas para participar de nuestro programa, y nosotros decidimos sobre eso también. Eso tiene un porcentaje de peso, no es todo el peso, es 30%, si mal no recuerdo, de la rúbrica de evaluación, es lo que vale la opinión del comité en esa entrevista. Todo el resto está relativo a la nota del pregrado y todo lo que acabo de indicar anteriormente. La nota del pregrado pesa bastante, es del orden de 45%. Eso está todo bien detallado y público en la página web del programa. Pero el proceso no es más que el que he explicado. Súper, gracias, profesor. También, bueno, ya he indicado varios sobre se ha dicho mucho respecto como cuáles son los requisitos, tanto para las becas como para el programa, pero acá está la pregunta. Tomás Rabanet pregunta si es posible cambiar de la modalidad parcial a total en el transcurso del magíster, considerando que se logró el avance necesario. Asumo que el tema de cambiar de modalidad tiene que ver con la dedicación. No sé, porque le pregunté a Tomás, pero no... Precisamente. La modalidad es un nombre que le hemos dado solamente. O sea, pueden haber muchas combinaciones posibles dentro de la formación, y evidentemente, si hay un alumno, y ha pasado, que es muy talentoso, puede terminar perfectamente su investigación en un tiempo anterior al que debiera por trayectoria curricular. Entonces, la única regla que existe en el programa es que la trayectoria curricular no debe ser inferior a 2 semestres y no debe ser superior a 7 semestres. O sea, mientras la persona pueda terminar su programa en 2 semestres y en menos de 7, se va a graduar del programa. La mayoría de las personas, ¿cierto?, termina el programa en 4 semestres. Pero hay casos en que han terminado en 3 semestres sin problema. Y eso, como dice, no sé, no me recuerdo la persona que preguntó, perdón, es posible. Tomás, eso es posible. Todo depende de, ¿cierto?, como les digo, lo talentoso que sea la persona, qué tan organizada sea para balancear, ¿cierto?, la carga que recibe del pregrado y el posgrado. Y también, cosa importante, hay muchos cursos que son de magíster, ¿cierto?, que son reconocidos en la carrera de ingeniería civil. Y ahí uno tiene que ser inteligente también, porque puede tomar un curso que va a tributar a las dos cosas. Va a estar dentro del magíster, pero también lo va a reconocer ingeniería. Entonces ahí uno puede hacer una trayectoria más corta, excepto por algunos cursos, que son los generales, que son 2 cursos, y el curso de metodología de la investigación. Vale decir, si uno es eficiente en elegir los cursos, lo que en tiempo docente debiera tomar, además de ingeniería, son 3 cursos. Súper, gracias, profesor. Hay otra también duda que nos plantea también el profesor Matías, que en el fondo se ha hablado mucho de la beca de manutención, pero también la universidad tiene una beca de arancel, y la beca de arancel también es posible tener nota menor a 5, o sea, promedio menor a 5 y postular en el fondo, no
no tanta diferencia, pero si pudiese explicar un poquito cuáles son como los beneficios y algunos requisitos como básicos para las personas tal vez que tengan nota menor a 5. O sea, según lo que hemos recibido últimamente, y que está, cierto, en el kit del postulante, ahí están las bases de esa beca, han sido específicos en nombrar ese requisito en esta pasada. Entonces, claro, habían veces en que, como lo hacemos nosotros no, para la admisión del magíster no hay nota mínima ni nota máxima. Porque puede ser una persona, por ejemplo, que no fue tan excelente en su trayectoria académica, pero quizás tiene un montón de experiencia en la industria, o tiene un montón de experiencia en investigación, y si la rúbrica finalmente da un nivel de aceptación, la persona se acepta, no hay problema con eso. Ahora, la beca lamentablemente cambió esa flexibilidad. Nosotros, ¿cierto?, como comité, eventualmente, ¿cierto?, y estoy pensando en una situación excepcional, podríamos tener una consideración especial en algún alumno o alumna que esté, no sé, puede ser que tenga, que diga, estoy inventando, oye, sabes que yo tuve un semestre que no sé, tuve un problema de salud, o pasó tal cosa, una cosa obviamente de fuerza mayor, y que, oye, justo ese semestre tuve que dejar la universidad. Pero si ustedes me analizan sacando ese semestre, van a ver que soy una persona súper buena en lo que académicamente respecta. Yo a esas personas las invito igual a postular y que conversen harto con los supervisores que están apoyándolos, y podemos ver alguna alternativa. Pero oficialmente, y lo que me corresponde a mí como director del programa informar es eso, de que la base pide nota mayor a 5 y 30% superior de ranking. Súper, gracias profesor, porque así también los postulantes van conociendo que también son casos como súper independientes según las trayectorias curriculares que han tenido, la experiencia profesional y las decisiones que quieran a nivel como académico para poder tomar el magíster. Y la última pregunta es de Pablo, que pregunta si para la beca respecto a las notas se considera solo el promedio que se obtiene en los ramos cursados, o en este caso se toma en cuenta toda la nota de la universidad contemplando el promedio con el trabajo de título. Eso es algo que nosotros revisamos en la entrevista misma. No sé, pues si el trabajo de título pesa 90% y las notas de los cursos pesan 10, obviamente que vamos a hacer un análisis de eso, y evidentemente vamos a considerar las de los cursos, porque en general la nota de titulación es alta. O sea, siempre es un 6, entre un 6 y un 7. Eso lo evaluamos dentro del proceso de admisión. Pero generalmente nos fijamos bien de que la nota que sea destacada sea aquella de los cursos, en desmedro de aquella del trabajo de titulación. Súper. Muchísimas gracias, profesor. Reiteramos también, y acabo de dejar nuevamente en el chat, la página web del Magíster. Van a encontrar las líneas de investigación, los procesos de admisión, y los profesores que son partes del programa, y al parecer no hay más preguntas. No sé si hay alguna última pregunta que alguien quiera dejar, de lo contrario, para también poder darle un cierre a la actividad. Bueno, por mientras nomás invitarlos, todavía hay tiempo, de que le envíen correos a las personas que crean que puedan responderles sus preguntas más técnicas, si es que no lo saben, o si es que no conocen las líneas de investigación de los profesores directamente, pero sí tienen un interés claro en alguna. Pueden escribirme a mí, yo les puedo orientar y decirles, mira, esta es la persona que trabaja esto, o en realidad sabes que nuestro programa no tiene esta línea de investigación, que también puede ser. Y de esa manera pueden no perder el tiempo, pueden postular este semestre, o bien tomarse un tiempo y postular después. Siempre, como decía, pucha, me olvidé del nombre, Tomás, no me acuerdo, siempre está en la persona el grado de eficiencia y de talento que tenga para poder abordar más carga académica que otro. Y como les decía, hay personas que sí son súper talentosas para eso y pueden terminar, qué sé yo, en 3 semestres sin ningún problema. Super. Profesor, llegó la última pregunta. No sé si más voy a revisar al tiro. Ya, 2 preguntas. La última, yo creo también en honor al tiempo. F. Verois pregunta que no logró captar la información que se dio respecto a Corfo.
que indicamos respecto a la vinculación que hay de los proyectos de investigación con instituciones, ya sean públicas o privadas, y estos beneficios también que tiene Corfo. Y bueno, con esa pregunta le doy la última. Sí, a ver, para ser más específico, por ejemplo, no sé, el profesor Díaz trabajó un tiempo en un proyecto Corfo, o no sé si todavía es vigente, y la idea del proyecto Corfo era sanitizar agua con un convertidor de electrónica de potencia. Entonces, esa necesidad de generar ese producto era de una empresa. Entonces, es una empresa que quiere, no sé, oye, si hacen esto, yo voy a ganar dinero, entonces, ¿por qué no me lo hace alguien que sepa? Bueno, ahí estaba el proyecto del profesor, y en ese proyecto participan estudiantes de magíster, ¿sí? Entonces, evidentemente que los estudiantes en esa instancia se mezclan y tienen interacción directa con la industria. O sea, la interacción más directa que puede haber entre una universidad o un programa académico y la industria es un proyecto de investigación que genere una innovación tecnológica que tenga algún valor para una empresa, ¿sí? También pueden haber proyectos, no sé, por ejemplo, yo tuve un proyecto de bien público, María Soledad, ¿se acuerda? Me imagino, en que había que desarrollar una herramienta de cálculo para ahorrar plata en horario punta, instalando baterías en empresas. Ahí, claro, era más de una empresa y trabajó gente ahí, se relacionó con las empresas, ahora no en un ambiente tan directo como el primer proyecto, pero sí vieron más o menos cómo piensan las empresas, qué cosas necesitan, en un ambiente ya más de gremios, qué sé yo, que el gremio, no sé, de las empresas de metalmecánicas de Santiago, o no sé, nosotros en ese caso trabajamos con ASEXMA, esta cosa del, ¿cómo se llama este? La persona que dirige ese ASECMA es Fantuzzi, no sé, y ahí habían alumnos que trabajaban, ¿cierto?, para proveer de respuestas a esas preguntas. Entonces, el profesor Díaz también tiene algunos proyectos, el profesor Verdejo también tiene proyectos donde hay esa vinculación, el profesor Soto, qué sé yo, está el profesor Urrea, que también tuvo un FONDEF también de ese tipo, en que hay una empresa vinculada. Entonces hay muchas cosas dentro de la labor, ¿cierto?, de los profesores, que por su naturaleza requieren de gente talentosa y que esté cursando el magíster para poder participar de esos proyectos y generar ese conocimiento o generar esa solución. Y esa solución, ese conocimiento es ultra aplicado en el sentido de que hay un actor externo, que puede ser un ministerio, que puede ser una empresa privada, que requiere ese conocimiento para agregarle valor a su proceso, a su producción o a su actividad. Entonces, a lo que me refería yo es que esa relación es muy interesante, porque ahí la gente va aprendiendo, no sé, Coordinador Eléctrico Nacional, otras empresas, etc. Como también hay proyectos de naturaleza más básica que requieren una necesidad conceptual mucho más elevada, que son, no sé, Fondesit, etc. Súper. En ese caso, como para también complementar al profesor, en el fondo las posibilidades en el magíster son muchas, pueden ser netamente de investigación o de investigación aplicada, en el fondo, que es lo que conversaba el profesor, ya que la universidad tiene vinculación a nivel investigativo, de vinculación profesional con un sinfín de instituciones que pueden también ayudar a tener mejores oportunidades a nivel de investigación también y de desarrollo profesional también, porque las experiencias en trabajar en una investigación también colaboran con eso. Y para finalizar, profesor, Tomás Rabanet pregunta si actualmente está en tramitación su licenciatura y por temas de respuesta, por las demoras administrativas, aún no puede postular formalmente. ¿Qué vía se puede tomar con este como punto administrativo necesario y fundamental para postular en el caso de que se demore? Se va a demorar, es probable, porque los procesos administrativos están funcionando a pesar de que tenemos pandemia y a pesar de que no hay nadie en la universidad, pero obviamente tienen retraso. Lo oficial es que los plazos son los que están ahí, pero como les mencionaba, no solamente por tu caso, sino porque por varios otros que son similares, hemos solicitado como comité, les mencionaba, una extensión del plazo. No he tenido respuesta de eso. Ahora, la otra cosa que yo les quería comentar sobre eso, ya que lo mencionan nuevamente, es que ustedes pueden, ¿cierto?,
conversar con el supervisor o la persona con la que quieren trabajar e iniciar su trabajo de magíster sin la necesidad de estar en el magíster. O sea, los profesores ahí tienen que, es una cosa un poco de confianza entre las dos partes, de que tanto el profesor no va a dejar votado al alumno o a la alumna, ni que viceversa puede hacerlo el alumno o la alumna con el profesor, que diga, no me interesó el proyecto y me voy, ¿no? Entonces, siempre existe esa relación entre damas y caballeros, ¿cierto?, en la que puede uno iniciar su investigación, tener reuniones con el supervisor a uno o la supervisora le puede asignar tareas, ¿cierto?, de búsqueda del estado del arte o lo que sea. Eso siempre ocurre en la relación entre la persona que estudia y el supervisor o supervisora. Entonces, si es que llegara esta situación a no llegar a buen puerto, lo que significa que los plazos se cumplen y no podemos dar esa flexibilidad, esa siempre es una posibilidad. Y después, ¿cierto?, cuando ya se arregló el tema administrativo, bueno, se entra al programa, pero ya se entra al programa con un poco de avance. Por lo tanto, esta cosa de que se pueda terminar en 3 semestres es más probable y más posible. Pero obviamente eso requiere de una... de una conversación entre un alumno y un supervisor. Súper, muchas gracias profesor también por la paciencia y también por las personas que se quedaron también para poder responder las preguntas. El profesor Matías Díaz también dejó en el chat el link a las becas internas que tiene la universidad. De todas formas, las personas que se inscribieron y que hoy día les llegó un correo de nuestro mail, que es comunicaciones.die, con el enlace de esta charla, vamos a reiterar también el enlace de las becas, también volver a enviar el enlace de la página web del Magíster con toda la información para que puedan acceder, y también a las personas que no se inscribieron y que entraron sin poder inscribirse, les pido que también nos dejen su correo electrónico en el chat para poder también remitirles esta información, que es súper práctica, es relevante, y también que tengan la guía de postulación, que solo la tiene la gente que se había inscrito a la actividad. Entonces, no sé si, profesor, algunas palabras de cierre también, y aparte agradecerle a usted por la paciencia y al público también de hoy. Simplemente que si tienen el interés de estudiar el magíster, si sienten que tienen una capacidad académica que quieren explotar y quieren desarrollar esa capacidad académica al límite, ¿cierto? Quieren marcar la diferencia, quieren salir de la universidad con algo más que solamente el título de ingeniería, el magíster es una muy buena alternativa. Si tienen esa inquietud, no tengan duda en conversar con los profesores con los que sientan afinidad, con los profesores que creen que pueden guiar un proceso, han tomado un curso por ahí y les gustó la materia y justo el profe está en el claustro, conversen con él o con ella. Y si tienen alguna inquietud, de todas maneras, pero no saben o no tienen idea qué profesor puede estar desarrollando esa investigación, pueden contactarme a mí y yo los puedo orientar con eso. Súper. Entonces, finalizamos la actividad, le damos las gracias también, fue súper provechoso poder resolver todas las dudas, así que les reiteramos y les volveremos a enviar la información bien. Le damos muchas gracias al profesor y también a ustedes, y que tengan buen fin de semana. Cuídense, que estén bien. Muchas gracias, chao, chao.